Las experiencias hacen que cada viaje sea único. Las palabras, que a cada persona le lleven a un lugar diferente. Overlanders, el podcast de Lucía Sánchez y Rubén Señor, creadores del proyecto de vida algoquerecordar.com, los cortometrajes El síndrome del eterno viajero 1 y 2 y el documental Hola Mundo. 11 palabras en cada programa, 11 lugares en cada corazón. Las 11 palabras de hoy viajan en moto uniendo tribus a base de kilómetros. Asfalto, agua, ley. Hablamos del hijo del viento y de su buen humor frente a la vida. Hablamos con Agustín Hostos, o lo que es lo mismo, con Soy Tribu. Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago. Invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 31 años. A pesar de un par de hemorroides, mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho, lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción. Y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Escribió una vez el legendario poeta americano Walt Whitman. Rapeando, cantando, flotando, a lomos de supernova, Agustín se mueve escuchando, documentando, inspirando conocimientos y expirando palabras que no solo riman y suenan bien, sino que se te clavan cargadas de otras realidades llenas de fuerza, historia ancestral, a veces cruel. Agustín vive rodando, mirando, sintiendo, de cara en cara, de tribu en tribu, de historia en historia, haciéndote sentir parte de su viaje, de su tribu. Aquí paz y para la gente que en su camino se cruza, gloria. ¿A dónde te lleva a ti la palabra olvido? ¿Y nervios? ¿Y siempre? Overlanders. Hola, hola Agustín Hostos, hijo del viento, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer poder comunicarnos. Pues sí, porque no es nada fácil, sobre todo con un viajero que está en ruta, en movimiento tanto, es muy complicado pillarte, así que estamos súper contentos. Bueno, hemos colaborado para que los astros se alineen y aquí estamos, aquí y ahora, en puro presente. Totalmente, es una alineación de astros en toda regla. ¿Estás preparado para el cuestionario Overlanders? Yo creo que me siento preparado, sí. Vamos adelante. Pues venga, recordamos 11 palabras, una por cada letra que forma la palabra Overlanders que nos llevan a momentos, personas, experiencias, aprendizajes, errores o lugares relacionados con tu viaje, con tu camino, con tu vida. Nosotros daremos previamente nuestra visión rápida de la palabra, pero a ti te toca la versión larga. Vamos allá, con la O. Oír, percibir una cosa por medio del sentido del oído. Pues con oír, siempre somos mucho de comentar que en países extranjeros de estos que no entendemos nada, pues cuando estamos un poco castigados a oír una conversación en autobús de la gente de atrás o delante, nos gusta pensar que están hablando de cosas elevadas, ¿sabes? Conversaciones así como súper importantes. Nos haces como sentir bien, ¿no? Y luego, por otro lado, está la música que nos llevamos de viaje y la que nos encontramos por el camino, que de alguna manera forma parte de la banda sonora del mismo, ¿no? Todo esto de música sabes un rato. ¿Tu oír? Pues a mí me gusta mucho jugar con el contenido de las propias palabras, ¿no? Entonces, para mí, oír también implica el ir o no ir a un sitio. Y ya si vas o no vas, pues oír y escuchar las diferentes cosas que el lugar tenga que ofrecerte. Pues creo que definitivamente cuando ponemos una verdadera escucha, estás yendo hacia esa persona o hacia ese mensaje o lo que la vida le ha dejado a esa persona, si es que está hablando desde algún lugar puro y pulcro de su ser con honestidad y verdad. Entonces, yo creo que para nosotros los viajeros oír es fundamental. Más que oír, escuchar sería el prestar atención Mm. sobre todo me parece muy interesante a aquellas personas que piensan de forma diferente
diametralmente diferente a nuestra manera de percibir el mundo. A mí me resulta muy interesante pues deshacerme de qué es lo que pienso yo y una fatua necesidad de tener que defender eso para estar dispuesto y disponible para oír y escuchar los mensajes o las formas de pensamiento o sentimiento de otras personas. Si no oigo o no escucho de forma adecuada, pues me pierdo la posibilidad al menos de empatizar con otra manera de percibir las cosas, ¿no? Aunque no sea necesariamente la mía. Sí, porque a veces parece que los viajeros, la gente que viajamos largo, o llamémoslo como sea, parece como que vamos a los sitios y tenemos que contar las experiencias, lo que nos ha pasado, a dónde vamos, pues un poco, y parece como que la gente agradece eso, pero en tu caso es más, en tu proyecto es más eso, de escucha, ¿no? Vas casi de oyente por el mundo. Sí, sí, la verdad es que ahora que lo dice, realmente se ha basado mucho en escuchar los mensajes de algunas personas a las que entrevisto, que muchas veces ni siquiera les pregunto nada, simplemente hablan, dan su mensaje y luego yo, como buenamente puedo, lo edito. Pero sí, se trata mucho de eso. De hecho, hay lugares como, por ejemplo, en las zonas ancestrales de Colombia, que hay escuchaderos. Escuchaderos Mm. donde se va a escuchar la palabra que se teje con ambil y mambe. Y bueno, pues es interesante, ¿no? Porque en este mundo ajetreado en el que vivimos, muchas veces se nos olvida o se nos anula uno de los principales sentidos, que es el de la escucha a través del oído. Jo, pues esto que estabas contando me ha llevado a que en este último viaje pasamos por el Museo de los Premios Nobeles de la Paz y había Ujú. una sala, estaba dedicada precisamente a eso, ¿no? A la escucha y a un poco, pues a herramientas de diálogo y a poner un poco importancia en eso, ¿no? En más que en lo que contamos, en lo que somos capaces de escuchar y entonces habían recogido pues muchas frases y muchas citas y muchas situaciones pues de los personajes célebres que están allí reflejados en los que se pone importancia en eso, ¿no? Y recuerdo que al final de esta parte hay una sala en la que pone un vídeo y salen imágenes de muchos de esos personajes callados, solamente escuchando, ¿no? Y al final terminaba el vídeo diciendo algo que me dejó mucho pensando porque nosotros somos mucho de hablar, la verdad. Y Ujú. decía, ¿no? El mundo cambia y mejora gracias a los que escuchan. Así es que es un don que se debe poner más en práctica y desarrollar. Pues nada, vamos con la V. Veto, derecho de una persona o de un organismo a impedir una decisión de un órgano, especialmente colectivo. Pues uno de los vetos que hemos sufrido nosotros viajando fue en Myanmar. Cuando estuvimos allí no eran tiempos tan convulsos como los últimos años, aunque siempre ha sido un país muy convulso, pero en aquel momento, y supongo que ahora también, no podíamos quedarnos en casa de la gente haciendo couchsurfing o por Ujú. invitación. De hecho, hasta los propios habitantes del país tenían que informar si iban a casa de algún familiar. Y aunque aquel país nos removió mucho por dentro y nos marcó pues, en todos los sentidos, aquel veto, aquel control era como muy inquietante, ¿no? O sea, es una cosa que bueno, que nos metió dentro del cuerpo cierto desasosiego. Claro. ¿Y tu veto? Pues a mí más que veto me gusta beta. Seguir haciendo la analogía desde el tema de la minería, el filón metálico que siguen muchas veces los mineros de cuando están buscando un mineral, una veta de oro, una veta, bueno, llevándolo hacia al seguir una línea, ¿no? Mm. El veto no me gusta, la verdad, no me gusta que haya un veto de nada. Sí me gusta que haya pues libertad de expresión, que no vulnere otros derechos, pero que no se prohíba sistemáticamente nada. Y la verdad es que pues cuando haces un viaje largo, en algún momento entras en algún lugar en el que formal o informalmente hay un veto. Eh, ya sea de que ciertas cosas no se pueden hablar o ciertas cosas no se pueden hacer, una prohibición más allá de lo que prohíbe pues, cualquier código penal, ¿no? O sea, un veto como pues sí, del poder expresar tus pensamientos, por ejemplo, tus pensamientos políticos un veto hacia que una mujer pueda mostrar el rostro, este tipo de cosas.
Y bueno, pues sí, son nuestros privilegios, visitar estos lugares y observar eso, podemos como señalar con el dedo y decir, pero es que me parece muy mal este veto, Mm. pero es que es la realidad de los lugares y en el tiempo que están viviendo. Que si tratamos de trascender moralmente lo que nosotros pensamos de si eso está bien o mal, bueno, pues ha habido otros muchísimos vetos a lo largo de la historia, no sé, pues en Europa o en otros sitios hoy día desarrollados, que para llegar a donde estamos hoy día seguramente haya habido todo un trabajo de trascender ciertos vetos. Entonces, yo creo que el veto en sí es temporal, ojalá. Me gustaría pensar que es temporal y que conforme distintos territorios y sus realidades avanzan, pues van cayendo uno a uno. Eh, Esos son los vetos como de fuera. Luego están los autovetos, ¿no? Si lo llevamos a algo más íntimo, lo que me sugiere la palabra es de qué me veto yo y por qué. O Mm. sea, ¿por qué si quiero hacer esto o vestirme de tal manera, por qué me autocensuro? ¿Y de dónde viene ese veto? ¿Viene, me condiciona la sociedad en la que vivo? ¿Me condiciono yo solito? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, pues me gustaría terminar esta palabra con abajo los vetos. No, sí que es verdad que es curioso que es solo una vocal, ¿no? Que beto es un muro y beta es un camino, ¿no? Que sí, está bien ese doble Sí, Mm. camino. sí, sí. La lengua es muy divertida. O sea, hay Mm. Sí. veces que cambias una sola letra y el significado es completamente opuesto. Oye, quiero retomar eso que decías un poco del camino que tiene que seguir como cada cultura un poco para llegar a donde ha llegado, que me parece algo como también que me ha costado como descubrirlo con el paso de los kilómetros, por así decirlo. O sea, esa sensación de llegar a un lugar y querer como explicarle a la gente lo que tiene que hacer eh, y Ujú, descubrir que no tiene sentido, ¿no? Que es absurdo, que es un contexto distinto, que es un... Como sentiría yo si alguien llega, ¿no? Un poco y me explica en este sentido, ¿no? En pues cuestión de vetos, en cuestión de sí. libertades, en cuestión de, pues ya a nivel de mujer, ¿no? También que lo vas viendo por todas partes, ¿no? Y cómo al final descubres que cada lugar pues tiene un poco que andar su propio camino y que escribir su historia, que para eso es la suya, ¿no? No la nuestra de los que pasamos por Ujú, allí. claro, exactamente. Sí, sucede mucho a veces que juzgamos desde nuestra posición, desde lo que conocemos, pero es que a lo mejor la idiosincrasia de esos otros lugares es diferente y los procesos se encauzan de forma diferente y lleva el tiempo que tenga que llevar. Al final, pues no sé, la historia demuestra en demasiadas ocasiones que, que muchas veces los cambios fuertes vienen de mano de derramamientos de sangre que, bueno, pues sí, es diferente, es un patrón que se repite en diferentes lugares del mundo de la historia y que una de las cosas bonitas de viajar es poder observarlo desde fuera, ¿no? Pero animando a que no sea tanto desde el juicio, sino desde la observación de, mira este país, está en este proceso, en este momento, bueno, pues deseándole lo mejor y al mismo tiempo pues entendiendo que a veces pues tienen que pasar desgraciadamente ciertas cosas para que cambien otras, ¿no? Cierto. Pues vamos con la E. Esconder, ocultar algo de modo que no se sepa dónde está. Pues quizás llega un momento, no tiene por qué ser así, pero que muchos elegimos que, bueno, mostrar parte del viaje, ¿no? Mostrar parte de la vida en viaje, ¿no? En redes. Y a nosotros nos ha ocurrido, ¿no? Porque hay gente que puede llegar a pensar que lo saben todo de ti, ¿no? O algo. Y realmente, en nuestro caso, enseñamos un momento del día como mucho, ¿no? Y elegimos concretamente lo que queremos contar. Pero lo que nos parece muy curioso es que al principio de nuestros viajes contábamos muchas más intimidades y, sin embargo, nos daba reparo enseñar nuestras caras. Y ahora que salimos toda la familia en fotos, somos más recelosos de la intimidad, aunque no lo parezca, ¿no? Es una cosa súper rara, es como que escondemos, que enseñamos, cuándo. No sé, pues es una cosa así un poquito extraña. ¿Y Sí, tú, esconder? pues esconder, claro, tiene un doble rasero, ¿no? Puedes esconder algo porque no quieres que lo vean o porque crees que te puede significar algún tipo de perjuicio.
Yo esconder, llevándolo a una de las anécdotas de mi viaje, fue cruzando de Costa Rica a Nicaragua. Me tocó esconder el dron en un doble fondo de la maleta de la moto Ujú. y lo pasé fatal, la verdad, porque, claro, todo el equipaje pasaba por rayos X y yo no sabía si me iban a hacer pasar la moto entera o era solo la bolsa interior donde estaban mis cosas. Afortunadamente fue solo lo segundo, pero es cierto que esconder es como, ¿por qué escondes algo? O sea, ¿qué tienes que ocultar? Sí, Y bueno, pues respecto a lo que decíais de las redes, eh, bueno, pues uno de mis propósitos como creador de contenido es tratar de no perder la autenticidad y de ser como uno es, independientemente de lo que se piense. Claro, eso es una quimera, es una utopía, porque al final siempre, eh, pues querrías poner un chiste, pero sabes que es posible que ofenda a un grupo de colectivo muy grande, aunque a pesar de que tú no tengas una mala intención real, pero sabes que por cómo funcionan las redes puede malinterpretarse todo. Y al final yo creo que no es, o sea, que si hay un esconder que venga desde la prudencia, de ahorrar algo completamente innecesario, si simplemente lo que muestras está vehiculado de otra manera, pues yo creo que puede ser lícito. Ahora, si escondes con malicia y con dolo, con mala fe, sí. pues no es tan lindo, la verdad. Entonces sí, yo, no sé, la sugerencia hacia mí mismo es no escondas nada más allá de aquello que si muestras te pueda suponer un grave perjuicio. Sí, bueno, es como que también hay que hilar fino un poco, ¿no? Porque a veces cosas que piensas que, pues, que son inocuas o pues eso, que estás contando algo que puede resultar interesante, de repente, pues es lo que decías, ¿no? Que hay un colectivo que sin tú esperarlo se te da la vuelta, ¿no? Y es como, anda, pero o me he explicado mal, o lo han entendido mal, o no sé muy bien qué ha pasado. Exactamente. También es verdad que con el paso del tiempo, que no sé si es que nos vamos volviendo ya mayores o qué, pero es verdad que cada vez tenemos más cuidado con no intentar ofender a nadie, tanto que hay algunas veces que nosotros tenemos ese debate que ya Rubén me dice, pero a ver, que al final es que no decimos nada y que esto es algo también que pasa a veces con el cine, o sea, con cualquier creación, que intentando no remover de ninguna manera a nadie, empezamos a generar una serie de contenidos que sean tan light que no ofendan a nadie, ¿no? Entonces sí que es verdad que eh, no es una cuestión de lanzar mensajes dañinos, Ajá. ¿no? Pero que también dentro ya de la propia subjetividad del que escribe o del que crea, que lógicamente es subjetiva, pues a veces alguien se puede sentir ofendido y ya pues decimos, bueno, pues yo qué sé. O sea, es que al final también hay una parte que ya no está ni siquiera en la intención del que emite el mensaje, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el que lo recibe y cómo lo recibe y a veces no podemos ya asumir esa responsabilidad. Es como, bueno, pues yo no tenía la intención de ofenderte en absoluto, lo siento si te ha ofendido, pero sí que es cierto que lo medimos bastante. Exactamente. Vamos con la R. Renunciar, dejar voluntariamente algo que se posee o a lo que se tiene derecho. Pues volviendo a esto de los que hemos decidido viajar por ahí, pues hemos tenido que renunciar a algo, ¿no? Y estábamos pensando otro día que más que a un trabajo concreto que dices, bueno, es que estoy mejor ahora, por lo menos en nuestro caso, o a pasar lejos las navidades, que dices, bueno, cuando vuelva a coger con más ganas, o a jamón, o a este tipo de cosas, sí que hemos pensado que a lo que quizá hemos renunciado, sin haberos dado cuenta, es a estar dentro de unos códigos compartidos por la mayoría de la gente de nuestro entorno de antes. Ujú. Dicho de una forma más sincera y queriendo remover, y puede que molestando, quizá hemos renunciado sin querer a una conexión concreta que había con los amigos de antes, que con el paso de los viajes ha cambiado. De alguna manera, Ujú. como que parece que a veces no hablamos el mismo idioma, ¿no? A pesar de todo lo que en su momento habíamos vivido juntos. No sé si te pasa. Pues definitivamente los que nos echamos a este tipo de vida andariega, tenemos que renunciar a otras cosas, ¿no? A ciertas comodidades,
futuro más estable, a través de un presente más estable. Bueno, es una fórmula que le funciona a mucha gente, pero no necesariamente a toda la gente que le funciona es feliz en su día a día. Yo, bueno, probé esa fórmula y me di cuenta de que no era para mí, de que me parecía anodino poder adivinar cómo iba a ser la siguiente semana y sobre todo que me gustaba yo mucho más a mí mismo en la versión viajera que en la versión en la que estaba pues en un ambiente más común, ¿no? De alquiler, trabajo, Mm, sábado, domingo para hacer algo y los otros 5 días tal. Bueno, yo lo que renuncié, claro, pues a lo que renunciamos la mayoría de los viajeros, que es un trabajo estable por cuenta ajena y a las comodidades de vivir en una gran ciudad de forma permanente a cambio de todo aquello que ganas. O sea, renuncias, pero al menos creo que en nuestro caso, los viajeros, renunciamos a ello buscando y en pro de una ganancia eh, poco cuantificable por todas las otras cosas buenas que te trae. Entonces, muchas veces está asociada la renuncia a la pérdida, pero como la definición dice de forma voluntaria, pues realmente no es una pérdida, es un desapego, es un dejar ir. Y, y bueno, yo creo que la mejor renuncia de mi vida, que fue mi vida en Madrid, me ha traído los mejores y mayores regalos de mi existencia, que es poder dedicarme a esto, a hacer contenido que creo que puede dejar ciertos mensajes útiles para quien los ve. Y, y bueno, hay como un miedo innato a la renuncia, porque remueve un poco el suelo que pisas y es como, uy, pero claro, es que tengo a esto a lo que me agarro y me aferro. Pero claro, si renuncio a mm. ello, no sé bien qué viene, no sé bien qué hay. Y sin embargo, lo que hay, lo que viene puede ser incluso mejor, que normalmente en el marco de los viajes lo suele ser, que aquello en lo que ya estabas. Solo que dar ese paso pues requiere un poquito de valor. Sí, ese es el momento más difícil, ¿no? El paso ese es realmente donde está el vértigo. Luego ya dices, uy, esto, ¿por qué no lo he hecho antes? Así es. El caso es que no sé si te ha pasado cuando has vuelto, que te has visto en medio de alguna conversación que dices, uy, yo no estoy aquí ya. Sí, muchas veces. Sí, he tenido que hacer las paces con eso, porque yo al final paso unos 10 meses fuera de España anualmente y vuelvo dos, en julio y agosto. Y al principio me sucedía de una forma mucho más radical, que yo mismo ya me quería excluir de ciertas conversaciones y ambientes porque consideraba que la persona que estaba en el presente, el Agustín del presente, ya no era el mismo que podía ser un interlocutor válido para cierto tipo de situaciones con cierto tipo de personas. A día de hoy he tratado de suavizar eso un montón y de no perderme estar con personas con las que en realidad disfruto, a pesar de que haya conversaciones en las que yo ya sepa que o no encajo o mi forma de verlo ha cambiado por completo. Entonces lo que trato más de tener una negación a que eso suceda es intentar ofrecer el punto de vista que el viajar me ha regalado, o me ha dado, o me ha desarrollado, y compartirlo con esa persona. No desde una posición superior, ni mucho menos, sino decir, mira, pues yo antes pensaba como tú, pero después de esto y esto y esto que vi y esto que me pasó, ¿no crees que esto podría verse también desde este otro ángulo, desde esta otra perspectiva? Y ahí pues consigues tal vez nutrir un poco a la persona que tienes enfrente de aquello que tú has aprendido viajando. Sí, también está la otra opción. Esa me parece muy valiente por tu parte. Yo te digo, porque le tienes que poner energía Sí, también. sí, Sí, porque es como te puedes meter ahí en un lío, pero nosotros lo que hacemos a veces es como decir, mira, esto no nos vamos a poner de acuerdo quizás. Entonces, ese esfuerzo, entre comillas lo de esfuerzo, que hacemos cuando viajamos por intentar entender a gente súper diferente a nosotros, ¿cómo no lo vamos a emplear? Mucho menos además con alguien que conocemos de siempre ujú, o que simplemente pues Y tiene que nuestra tienen misma forma muchísimas más cosas en de común común, al claro, final. ¿sabes?
Ujú. Entonces, como que directamente, bueno, ¿qué estamos a esto? Estamos a esto. Y ya está. Y bueno, pues para que no corra la sangre, no la sangre, entiéndeme, ¿sabes? Una cosa como, bueno, que no, para llevarnos bien. Así es, sí, sí. También hay que saber cuándo hacerlo y de qué manera, para no perder amigos y amigas. Con la C. Coberturas, todas esas posibilidades a medida que puedes tener cubiertas en tus próximos viajes sobre ruedas. Con la I. Yati, especialistas en seguros de viaje, con más de 100 años de experiencia asegurando además todo tipo de vehículos. ¿Te gusta viajar con las palabras, pero la verdad es que te gusta aún más hacerlo sobre ruedas en tu autocaravana o furgo? Pues una palabra que no puede faltar con la S es seguro, porque en un viaje no queremos que nada falle. Y si falla, vamos a necesitar que alguien de confianza nos lo arregle. Te presentamos Yati Camper, el seguro de autocaravanas y campers más completo, porque también cubre tus viajes. Entra en yatiseguros.com en la sección de Yati Camper e infórmate de todas las posibilidades que te ofrecen para, como nosotros, asegurar tu furgo. yatiseguros.com. Vamos con la L. Lucir, llevar algo a la vista, en especial con intención de mostrarlo. Pues esto se nos da un poco la vuelta con el esconder de antes, porque seguramente en viaje uno de los mejores consejos sea no dar papaya, ¿no? No dar Lo que papaya. dicen los Que lo que dicen los colombianos. colombianos, bueno, que no dar envidia, ¿no? Que no ir enseñando por lo que tienes, ¿no? Y nosotros intentamos, pues eso, no enseñar mucho la cámara, el ordenador, pues como decías tú también, aunque por otro caso, el dron, ¿no? Pero es más, que nosotros lo escondemos todo por si acaso. Yo tengo un poquito de halo de desconfianza, Ujú. porque claro, se roban el ordenador o lo que sea y me da algo, ¿no? Pero una moto no se esconde fácilmente. Claro. Pues sí, inevitablemente Supernova, que es el nombre de mi motocicleta, se luce ella Mm. misma, quiera yo o no quiera. A veces le pongo una capota por las noches si veo que va a dormir en un lugar en el que dude, para que no luzca tanto y solo se vea algo negro que la cubre. Pero inevitablemente sí, a veces me he sentido muy expuesto porque la moto en sí misma ya, o sea, ya habla por sí sola, ¿no? Entonces, Claro. sí, o sea, es como otra vez el doble filo, que por un lado pues al fin y al cabo, no sé, mucha gente se acerca por curiosidad y por otro lado, pues se puede acercar a alguien con otro tipo de intenciones. Y yo llevo cámaras por todos lados, a la vista, tal y cual. Lo que pasa es que creo que una de las virtudes que viajar saca a relucir Ujú. es pues saber un poco bien dónde estás y con quién estás. Yo personalmente no me he sentido en riesgo, o sea, me he sentido en riesgo muy pocas veces, como decir, "Oh, me van a sacar algo de la moto". Habrán sido en 5 años 3, 4 veces. Y eso que está todo a la vista. O sea, bueno, pues no tengo el ordenador a la vista, pero a lo mejor en algún momento saco la cámara grande. O bueno, se puede entender por cómo se ve por fuera que dentro hay cosas de valor, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé, yo lo que creo que al final más luce es el saber a dónde vas, a dónde llegas y si ves que no, irte rápido. Y yo creo que es una de las ventajas que trae el ser nómada, el desarrollas ahí como un sexto sentido, un olfato de cuándo y de qué manera y ante quién. Una cosa está genial de ir en moto, o que bueno, que hacéis los que viajáis en moto, creo, intuyo, yo lo haría, vamos, es no meteros en enormes, grandes urbes, ¿no? Es como que más por fuera, ¿no? Pequeñas poblaciones, más naturaleza también. Sí, sí, tratamos de, también por gusto personal, de no estar en grandes urbes. Bueno, pues al final, en mi caso al menos, dejé una gran urbe para otro tipo de vida, pues sería un poco irónico que estuviera demasiado tiempo en una gran urbe. Claro. Pero inevitablemente a veces hay que estar, ya sea porque hay que reparar el vehículo, porque necesita algo de tecnología, por cualquier trámite burocrático. Y bueno, pues a veces toca y cuando toca, pues tener, estar listo, ¿no? Simplemente Apretar el culo. apretar el culo, Apretar el culo. apretar el culo y ir seguro de uno Sí. mismo y sin dar papaya, como dicen en Colombia. De ahí sí que no lucir nada que sea prescindible lucir. O sea, en realidad lo que hay que lucir son las virtudes de uno.
realmente el sacar a relucir tu, no sé, tu don de gente, tu empatía, tu generosidad, no sé, es el ser buena persona. Eso creo que son las cosas que más deberían lucir. Pues vamos con la A. Alcohol. Es un líquido incoloro, de olor característico, soluble tanto en agua como en grasas. Se caracteriza por ser una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso central y con capacidad de causar dependencia. Pues yo creo que cuando hablamos de alcohol en viaje, nos acordamos mucho de Z, lo vamos a llamar así, un francés que conocimos en Filipinas, que al pobre se le juntó todo en un mismo día, o mejor dicho, en una misma noche. Según él, la primera vez que bebía alcohol, así a ser serio, vaya, en el fondo, y su primer amor intenso. Entonces tuvo, y además que se fue todo, todo mal, todo le salió mal. Y frustrado, Sí, 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 fue todo amor. mal. De una chica vamos a llamarla M. Entonces aquella noche fue como estar en medio de una serie de adolescentes con tintes tragicocómicos, ¿sabes? Como que el chiquillo llorando por la esquina a las 5 de Y la es que además mañana, Z era borracho. musulmán y no había probado el alcohol nunca. Claro, y nosotros fuimos una mala influencia además, yo creo. Y claro, fue aquello un poco Pero, y dantesco. claro, tan mal nos sentimos que luego fuimos su paño de lágrimas y le acompañamos en toda su resaca mortal que tuvo al día siguiente. Sí, Y pobrecillo. siempre además nos recuerda así como los que le acompañamos en su Claro. resaca. Sí, Y nos escribe siempre, gracias por aquella noche en la que yo por primera vez bebí y lo perdí fíjate. todos los papeles y me acompañasteis ahí. Eh, Bueno, Cuéntanos qué es para ti esto del alcohol. Bueno, pues yo creo que como toda sustancia no es ni buena ni mala en sí misma, sino es el cómo la usas, de qué manera, desde qué lugar, con qué propósito. Y bueno, pues nosotros somos de un país en el que el alcohol, o sea, va de la mano del cómo somos, ¿no? O sea, es que yo cada vez que vuelvo a España siempre me sorprendo de que es que en cualquier reunión social, cuando quedas con alguien, sí, puedes quedar para tomar un café o un té, pero normalmente en España quedas para tomar una cerveza o un vino. sí. Y en las comidas, en el aperitivo, como que está bien metido dentro del día a día de la sociedad española. Y no sé, a mí particularmente, pues me gusta mucho la cerveza, me gusta el vino y de vez en cuando un trago. Pero es verdad que en otras culturas, como tal vez la anglosajona, no solo en Reino Unido, sino en Australia, en Estados Unidos, en Irlanda, por ahí, eh, incluso también en la cultura eslava, he visto auténticos estragos con el tema del alcohol. Y luego, pues claro, si la persona que consume está dentro de un trauma X o una situación muy difícil, pues puede ser utilizado de forma que acabe generando una adicción. Pero yo siempre pienso eso, que no es ni bueno ni malo, si es que es el cómo lo utilices. Y algunas cosas que tiene mucho que ver con la siguiente palabra, pues la ley dice que sí se pueden y otras no, pero el alcohol no deja de ser una droga más, solo que tiene, digamos, Mm. la bendición del Estado, bueno, no en todos los países, pero sí en la mayoría, de que es algo que sí se puede, a la par que el tabaco, ¿no? Y fíjate que son justo las dos sustancias que más matan, que igual en el diagnóstico no aparece que de qué se murió de alcohol, pero está relacionado con tantísimas enfermedades, el tema del alcohol y el tabaco, que haciendo un poco el nexo con la siguiente palabra, me parece muy curioso y eso también creo que puede llegar a desarrollarlo un poco el viajar, que la norma no deja de ser una cristalización del sentir de cierto segmento de población en un momento específico de la historia y siempre suelen ir un poco por detrás de los nuevos tiempos, ¿no? Y entonces me pregunto, siempre he pensado mucho en esta época de Al Capone, durante la ley seca, en el que se demonizó el alcohol y se convirtió en una sustancia prohibida enemiga del Estado. Y es curioso que eso, ¿no? Que según lo que la norma diga, puede tener el beneplácito de la población o el rechazo y el repudio de un segmento grande de la misma.
Eso siempre me ha parecido muy curioso. Pues sí, visto Sí, así. es que es, bueno, sí, es absolutamente, o sea, no, y no atiende además a razones de salud, en ningún caso. Atiende a razones históricas, a razones económicas, Ujú. a otro tipo de razones, ¿no? Intereses, sí, Intereses. de lobbies concretos y así. Yo la verdad que cuando salimos de España y volvemos, y sobre todo cuando más tirando hacia la zona de Asia, ¿no? Que hay quizá como más contraste cultural con respecto a ese tema. Cuando volvemos siempre tengo un impacto como de la cantidad de alcohol que bebemos. Luego después me adapto en 2 días y ya me parece todo tan normal, ¿sabes? Es como, ¿por qué va a ser raro que estemos comiendo en Ujú. la mesa con niños y haya botellas de vino? Si esto es lo más normal del mundo, yo he crecido así. Y cuando estoy fuera, ¿no? Y estoy en otras Ujú. culturas y veo que eso se considera una absoluta barbaridad, digo, jolín, yo qué sé, es que, vamos, lo que estamos Sí. hablando todo el tiempo, que no es ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero al menos el saber que esto mismo, o sea, este mismo acto, iba con con cualquier droga, ¿no? ¿Te acuerdas en Sri Lanka que estaba muy prohibido fumar? O sea, fumar delante de niños se consideraba como o sea, como qué tipo de maleante eres que te pones a fumar delante de unos niños Claro. y ni siquiera en los alrededores de lugares en los que pudiera haber niños, tipo parques o colegios, ¿no? O sea, si pasabas andando por la calle cerca de un colegio Ujú. y fumabas, te regañaban, ¿sabes? Te decían, oye, que es que esto es que es un mal ejemplo para los niños, ¿no? Y es algo que como que me impacta mucho cuando Sí. volvemos y luego pasan 2 días y ya estoy adaptada otra vez, ¿no? Y pienso, pues no pasa nada, ¿no? Recuerdo una familia de australianos que nos cruzamos, que les dijimos, oye, ¿queréis un vino? Estábamos viajando nosotros los dos, que todavía no teníamos hijos, y estaban ellos con sus 3 hijas y nos dijeron, no, es que no bebemos delante de las niñas. Y nos quedamos así como, ¿por? Claro. Y es una cosa como que me vuelve muchas veces, ¿no? A la mente. Y es que, claro, para nosotros hemos crecido en un entorno en que las mesas hay botellas de vino prácticamente siempre, no siempre, ¿no? Pero con bastante frecuencia, ¿no? Y a lo mejor por eso nosotros repetimos ese mismo patrón de esa forma, ¿no? Sí. Entonces, sí, la verdad que este tema de cómo funciona y cómo se ve el mundo desde unos lugares y desde otros es riquísimo y para mí, desde luego, como uno de los principales motivos de viajar. Sí, sí, es muy nutritivo. A mí me gusta la cerveza y el vino también. Cuando nos veamos por ahí nos tomamos un vino y una cerveza. Tenlo claro, tenlo claro. A mí también me gustaba, pero ya no me acuerdo. Llevo tantos años dando teta que ya no me acuerdo de a qué sabía. ¿Vale? Vamos con la N. Norma, principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Bueno, ya has anunciado algo ya con la norma y nosotros como norma tenemos la intención de viajar fijándonos siempre en lo positivo de cada país. No vamos buscando Ujú. ahí, ay, esto que está mal, ah, mira que no sé cuánto, y comparando además, ¿no? Este tema de, no, es que esto es mejor en España, esto es peor, esto es una cosa que Sí. no va con nosotros. Entonces, intentamos siempre buscar lo positivo de las costumbres, los lugares, de las personas y eso, evitar comparar, ¿no? Y luego adoptamos pues aquello que más bueno, nos encaja a nuestra forma de vida, pues desde ir descalzos en casa a incorporar nuevos sabores o simplemente a entender algunas costumbres, algunas formas de entender la vida en otros Ujú. sitios que desde aquí antes pues era como, Dios mío, ¿cómo pueden hacer eso? Pues tú vas, Sí. preguntas, te enteras y dices, ah, mira, pues es que esto aquí tiene un sentido y lo hacen por esto y por esto y por esto. ¿Y tu norma? Pues claro, la norma es que es tan relativo en función de las circunstancias en las que te hayas criado, el cómo pienses, el que has vivido determina tanto cuáles son tus propias normas, ¿no? Em, Pues que tal vez en esta época de la rebeldía adolescente uno dice, no quiero ninguna norma que limite mi vida. Pero claro, al fin y al cabo las normas también son necesarias. Es que no, al menos yo no le veo tanta utilidad al carácter antisistema. Y sí creo que tiene que haber ciertas normas. El tema es qué normas externas o internas aplican y por qué y de qué manera y sí, sí le veo sentido o no le veo sentido.
porque sí que observo muchas veces eso con los sistemas legales, ¿no? Que una cosa, si viene recogido ya como norma, lo veía con mi madre durante la pandemia, que como se hubiese dicho que, aunque fuese una estupidez, porque en la pandemia hubo demasiadas estupideces en materia de normas, necesarias muchas de ellas, pero otras eran estúpidas en una improvisación también excusable. Y mi madre, como lo decía, como lo habían pasado ya como norma en el BOE, automáticamente eso era lo que había que hacer. Y hermano, puedes tener un poco de autocriterio y saber que esa norma es profundamente estúpida. Digo, por poner un ejemplo ilustrativo que nos pueda llevar a simplemente plantearnos si aquello que figura como norma de forma externa tiene algún sentido, y no dar simplemente por hecho de que quien lo haya hecho es porque sabe que eso ha de ser así. Y por otro lado, pues las normas de uno para con uno mismo, el ver por qué y de qué manera, ¿no? Si es un poco lo mismo realmente. Creo que se pueden abordar tanto las externas como las internas de ambas formas. ¿Cuál es la horma de tu norma, ¿no? O sea, ¿cuál es el tamaño y la forma, ¿no? Es que hasta el entendimiento de la norma o de la aplicación de la norma es cultural, que esto es algo que durante la pandemia también, pues me ha gustado como ir observando y hablándolo con distintas personas, ¿no? Em, para mí, igual que para ti, como has comentado, una norma absurda, yo pues no la voy a seguir. Es decir, si tenemos que llevar mascarillas y estoy en mitad de la montaña yo sola, pues yo no me la voy a poner, ¿no? Claro, Pero me he fijado que esto también es cultural. Entonces, que si yo a lo mejor fuera alemana y la norma fuera que hay que ponerse la mascarilla sí o sí, pues aunque estuviera sola en mitad de la montaña y supiera que esa norma está pensada, o sea, el objetivo de esa norma tiene que ver con que no contagie a otra persona, me la pondría, ¿no? Como esto de no cruzar jamás, aunque el semáforo esté con el semáforo en rojo, mm, aunque no venga ningún coche en 40 kilómetros y cosas así, ¿no? Entonces, la aplicación de la norma también es subjetiva. O sea, si te dicen salir una hora a mm, dar un paseo, para unas culturas es 5 minutos arriba, 5 minutos abajo, y para otras es nunca jamás puedes pasarte de los 60 minutos, ¿no? Y esto me ha sí, parecido súper curioso poder observarlo en este momento histórico. sí, Yo decía, esto es como un experimento sociológico también, ¿no? Y luego esto que decías también del funcionamiento de las normas, ¿no? Nosotros, bueno, pues tenemos un hijo que está a punto ya de los 6 años y pues quizá el último año y medio entra mucho en ujú, juego todo este tema de las normas y normas que además funcionan diferentes en cada lugar, ¿no? Entonces hemos hablado mucho de esto en casa, de la diferencia entre lo que es un límite y lo que es una norma, ¿no? Un límite claro, que no lo puedes cruzar porque atenta contra ti, contra otra, o contra otra persona o contra el entorno, pero como las normas son al final debatibles, son acordadas, son diferentes en cada lugar y por eso, bueno, pues a veces nos toca adaptarnos a unas normas porque estamos en un lugar y cuando volvemos a España, pues a otras, ¿no? Y aquí, pues una chorrada muy grande que es que vamos a parques por el mundo en el que los niños están descalzos habitualmente. En este último viaje que hemos hecho más por Europa hacia los países nórdicos y volvemos a España y para la gente en algunas zonas, no en zonas de playa, ¿no? Pero en algunas zonas, como por ejemplo Madrid, pues es una aberración que los niños estén descalzos. sí, Y claro, pues nuestro hijo Coque nos decía, pero ¿por qué? Pero si vengo de estar en parques en los que a todo el mundo esto le parecía bien, y aquí ¿por qué no? Porque las normas son diferentes, ¿no? Las normas son como súper flexibles, súper distintas, súper cambiantes. Y sí, a ese comodín muchas veces me gusta jugar, al de, bueno, es que nosotros venimos de un sitio donde esto se hace distinto. sí, tal cual. Sí, sí, es que es tan relativo el qué está permitido y qué no en función de qué, que al final, sí, o sea, es la maravilla de nuestra especie, que según donde estés, una cosa bien y en otro sitio una cosa fatal, o sea, horrible, como llevándolo al ejemplo burdo
de esas normas no escritas como eructar después de una buena comida en el mundo árabe, Mm. que es como Sí. gracias, te doy las gracias. Y en nuestra sociedad es como eres un guarro, o sea, maleducado, no has tenido educación. Entonces, sí, sí, es súper curioso cómo opera este mundo de la normatividad. Es que da un juego este animal ser humano, de verdad, da un juego. Sí, yo muchas veces pienso que si alguien viniera desde fuera, una especie, un alienígena, y nos estudiara, o sea, tendría para varios tomos, ¿eh? Porque igual que nosotros estudiamos el comportamiento de algunas especies, el nuestro es, o sea, tan cambiante, tan errático, tan bonito a veces también, tan demoledor en otras ocasiones, que la verdad es que sí, me encantaría leer un compendio del ser humano, pero hecho por otra especie, que no sea el ser humano. Mm. Me gusta mucho ese punto de vista positivo de el maravilloso ser humano, ¿no? Porque ahora se lleva mucha mierda de merecemos la extinción y tú nos estás salvando, aunque sea con las palabras. Gracias. Sí, no, bueno, joder, nuestra especie tiene cosas maravillosas, el humor, el Sí, sí, sí. Sí. arte, la compasión, la generosidad, eh, no sé, o sea, a mí me enamora nuestra especie, pero es cierto que también hay otras cositas un poco más turbias. ¿Verdad? Vamos con la D. Desconocido, que no se conoce, que no se sabe lo que es o quién es. Se dice de aquello sobre lo que no se tiene conocimiento. ¿Qué te vamos a contar a ti, los desconocidos? En viaje hay muchos desconocidos constantemente, te encuentras con ellos. Algunos se te quedan dentro por lo que te dicen, otros por lo que hacen, otros por lo Ujú. que te cuentan de historias de sus lugares, de sus vidas. Y bueno, pues mira, nos ha venido uno a la cabeza que se llama, nos acordamos el nombre porque muchas veces no te acuerdas del nombre de esta gente, sí de la cara un poco así como borrosa, pero de Mm, este señor nos acordamos hasta el nombre, Humberto, camionero en Paraguay. Nos ajá. recogió, como dicen allí, nos levantó. Bueno, Lucy tenía ganas de coger, de que nos levantara un camión. No sé por qué, se le empeñó y primero Porque no me había subido nunca en un camión. haciendo autostop. Entonces, primero que paró fue un camión, yo no me lo podía creer. Y este señor, Humberto, fue un amor, como mucha gente en Paraguay, la mayoría, vaya, según nuestra experiencia. Y el hombre, aparte de darnos, por supuesto, tereré, de todo, se paró en un sitio por más hielo, dejó la llave del camión, la cartera con todo el dinero allí, nos cambió la ruta para llevarnos a un sitio, nos aconsejó, o sea, fue un señor tan majo de tantos que nos hemos Mm. encontrado que de eso que dice, mira, de este señor nos acordamos. Y tampoco fue mucho más allá, así como otras experiencias que hemos tenido con otra gente, mucho más intensas. Pero mira, nos ha venido Humberto a la cabeza y hoy brindamos por Humberto, con una cerveza y un vino. Eso. ¿Y tus desconocidos? Pues sí, lo desconocido es desconocido hasta que se conoce y se hace conocido. Muchas veces nos criamos como con un rechazo, ¿no? A aquello que no se conoce. ¿Cómo era el dicho este de más vale Malo malo conocido, conocido que bueno por qué conocer o bueno algo por así, conocer. ¿no? Que yo lo Sí. odio con toda mi alma. O Y sea, claro que sí, es que no tiene ningún sentido. O sea, qué cosa más destructiva. porque realmente eso es privarte de un montón de otras cosas, de mundos que hay ahí fuera, de todo, ¿no? De actividades, de personas, de países, de lugares. Y yo creo que una de las cosas bonitas de viajar es de construir ese tipo de pensamientos. Uff, no, que como no conozco o como no conozco a nadie que conozca, mejor no. Y yo precisamente en los sitios más desconocidos o incluso menos recomendados, precisamente por ser desconocidos, como algunos departamentos en Colombia o como Honduras, El Salvador y tal, y luego uno llega y tiene una experiencia maravillosa, la gente es brutal. Entonces, el tema de lo desconocido a mí casi que me juega a favor, o sea, en el sentido de, es desconocido, me interesa, me gusta, me Mm. atrae. Es demasiado conocido, como yo qué sé, pues algunos destinos, como por ejemplo en Costa Rica. Uf, es que ya es tan desconocido que hasta se desnaturaliza un poco. Sí. Y bueno, pues yo animo a quien escuche esto a sentirse irremediablemente atraído o atraída por lo desconocido, porque creo que conociendo lo desconocido, uno también se conoce a sí mismo, accede a esas partes desconocidas
de uno y eso es pura ganancia. Así que sí, ese dicho lo enterramos y lo condenamos. Muy bien, ahí, al Sí. cajón. Si quieres viajar, pero no tienes un año entero para llegar a otro lado del mundo en moto, bici o furgo. Si quieres sentir un lugar desde dentro, pero en 2 o 3 semanas no te puedes permitir dejar todo a la improvisación. Si te cansan los hoteles y te gustaría algo más especial, ¿qué tal el intercambio de casas entre particulares? Con Home Exchange puedes alojarte en el ático de Joana en pleno centro de Río de Janeiro, en el chalet de Katy a orillas del Océano Atlántico, Ciudad del Cabo, o en la casa de Benjamin con su piano en el centro de París. Nosotros lo hemos hecho más de 10 veces y seguimos teniéndolo como la mejor opción para esos 7 o 10 días de vamos a escaparnos a... Entra en homeexchange.com y echa un ojo a la cantidad de casas en las que podías quedarte para sentirte como en tu propia casa. Pues ahora viene una palabra fea, con la E. Esclavo, que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Y también persona que está dominada por una pasión o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Pues mucha gente piensa, por alguna extraña razón, que por esto de viajar, que somos ricos o algo, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Mm, Que sale siempre, ¿no? Bueno, esto tú ya sabes, ¿no? mm. Es que tú viajas porque eres rico, bueno. Y el caso es que tiene un lado esclavo también, que nos obliga, pues, claro, a tener ingresos de alguna manera, y en este caso A trabajar. a trabajar, claro, a Pero trabajar es también. que ya qué Claro. espanto es Sí, este. entonces, claro, en este caso nos obliga quizá un poco a estar conectados constantemente y siempre nos hemos preguntado que si tuviéramos dinero suficiente, no para si fuésemos ricos, pero si tuviéramos dinero suficiente para vivir viajando como hacemos, si lo contaríamos o no. El caso es que nos gusta contar historias, ¿no? Pero ¿hasta qué Ujú. punto es bonito contarlo por contarlo o se convierte en una obligación pasando por el territorio, por el universo de la responsabilidad? Sí, exactamente. Pues sí, es que el tema de la esclavitud es denso, es bien denso. Mm, pues uno puede, o sea, sentirse esclavo de muchas formas, ¿no? O sea, no es solo la esclavitud como esa figura de sometimiento histórica, lamentable, sino o sea, podemos ser esclavos de un sistema, podemos ser esclavos de una forma concreta de hacer las cosas, podemos ser esclavos de una pareja, por ejemplo, podemos ser Mm. esclavos hay muchas subcapas de esclavitud y yo, que me declaro completamente enamorado de la libertad y trato de llevarla por bandera, tengo que reconocer que muchas veces el expresar este tipo de proyectos en redes me esclaviza de alguna forma porque la cantidad de horas que tengo que echarle y dedicarle es pues, realmente un poco esclavizante. Desde la libertad Mm. y desde la voluntad de disfrutarlo, pero fíjate la contradicción, ¿no? O sea, desde la libertad decido ser Sí, esclavo. Entonces, sí. es algo que sucede, sí. Y la gente que piensa claro, que somos ricos porque viajamos todo el tiempo, pues realmente tal vez no tienen la información como para entender que contar un viaje de determinada forma requiere echarle mucho, pero que mucho, 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 mucho tiempo, tanto que al final ese es tu trabajo. Vivimos el lado dulce de la esclavitud, o algo así. Esa te la copio, ¿eh? Sí, sí, el lado bonito de la esclavitud. Claro. Pues vamos con la R. Reventar, romperse o abrirse violentamente por no poder soportar la fuerza de la presión que recibe. Pues recorriendo el Salar de Uyuni y Atacama, ¿no? Y todas las lagunas altiplánicas y demás, pues pinchamos un par de veces, íbamos con un Ujú. conductor allí, pues esos 3 días de ruta, ¿no? Que, bueno, y tuvimos hasta un reventón. Y el hombre, ahí en medio de la nada, con toda su pachorra, pues cambiaba las ruedas, el tío como todo, bueno, pues lo tenía como súper asumido, ¿no? Eso que nosotros ahí pues sin cobertura ni nada, y es muy curioso la percepción y cómo tomas las cosas según donde estés, ¿no? Y en qué momento. Porque claro, esto en la M45 sería casi un drama, ¿no? Y estábamos en el quinto pimiento y bueno, no pasaba nada. ¿Y tú, reventar?
Pues yo mientras estamos hablando aquí, tengo al lado la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, y soy muy fan de Bien. la etimología, del qué conforma las palabras. Y en el caso de reventar, bueno, de repetición, pero ventar, claro, viene de viento, de ventus viento. Mm. Y es como cuando algo se llena de tanto viento como que explota, ¿no? Literalmente sería la etimología o algo así. Y, y bueno, yo creo que uno puede reventar por dentro tanto que al final decide dejarlo todo y lanzarse al chamanismo catártico que supone un buen viaje. O sea, yo creo que un buen viaje puede llegar a tener un componente de sanación y de autoconocimiento y de desarrollo personal muy, muy grande. O sea, realmente concibo el viajar como una poderosísima herramienta de entender, encajar, comprender y sanar muchas cosas. Y yo creo que a veces es bueno reventar para ver qué uno no quiere, qué sí quiere y poner los pasos encaminados en esa dirección. Entonces, un buen reventón a tiempo te puede salvar de caer por un precipicio. Sí, verdad, eso. El otro día, hablando con alguien, no sé, bueno, puse un vídeo en Instagram o algo, hablando de un viaje largo que hicimos y de cuánto nos costó y cómo fue un poco. Y, y el hombre, pues, bueno, me parece bien, ¿no? Pero dijo, pues, a mí esto de los viajes largos no, eso no sirve para nada. Funciona mejor los viajes de como mucho un mes. Y Ujú. yo, que me parece bien, ¿no? Pero ¿por qué? Porque ya has hecho ya viajes largos y no te ha convencido y tal. O no sé qué. No, no, no. Yo viajes de un mes, eso es lo que realmente me cambia y que lo que creo que te hace. O sea, el hombre no había hecho ningún viaje más, claro que me parece bien también, ¿no? Pero él ya dio por hecho que lo suyo valía y que eso ya le cambiaba. Y digo, bueno, pues nada, pues será así. Yo sí que es verdad que hasta que no hemos hecho un viaje un poco largo, digamos, no te da vueltas la cabeza tanto y nosotros el primer viaje, y siempre lo decimos, fue una huida hacia adelante, o sea, levantamos la mano, no hay problema en decirlo, es como que huimos de la vida Después que de un teníamos reventón. después de un reventón y Mm. huimos. Y de alguna manera siempre decimos que aquello nos salvó la vida, según lo vemos nosotros, pero que esto Ujú. no tiene por qué valerle a todo el mundo para nada, o sea, a nosotros nos funcionó y a mucha otra gente no, pero sí que fue una huida total y de un reventón muy grande, y es así, y no tenemos ningún problema en reconocerlo, vaya. Sí, 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 al final no hay una receta válida para todo el mundo y puede haber distintos tipos de reventadas Sí. y de distinta clase que para uno u otro pues aplique de manera diferente. Pero en algún momento del ciclo vital yo creo que es súper necesario reventar para hacer un chequeo de dónde estoy y a dónde quiero ir. Y recolocarse. Sí, sí, Ujú, hay que recolocarse un montón de cosas. exactamente. A nosotros nos pasó exactamente esto que apuntabas, que el viaje nos pareció algo pues muy catárquico, ¿no? Muy una experiencia como a nivel de crecimiento personal muy grande. em, Empezaba un poco a buscar por qué podía ser eso, ¿no? Y me fijé en que realmente había muchas culturas y en todas hay las peregrinaciones. Y las peregrinaciones que tienen al final una función que va por ahí, o sea, que va porque te levantas por la mañana y andas, y andas, y andas, y andas, y andas, y andas, y entonces Ujú, empiezas a entrar en un estado ahí en el que la mente, de alguna forma, es como que empieza a limpiar lo que no es importante, ¿no? Empieza a separarse y entonces empiezas a tener pensamientos más hacia adentro, a poner en orden cosas. No sé, a nosotros al menos eso fue lo que nos pasó y me resulta muy curioso que hay religiones, como por ejemplo la musulmana, que está recomendando que tienes que hacer al menos un viaje largo, un viaje una vez en tu vida, una visita a la Meca, y ese viaje ujú. tiene un objetivo que es, de alguna manera, pues desde el punto de vista religioso, claro, que ya lo puedes compartir o no, ¿no? Pero en el caso de ellos, el objetivo que descubras la belleza de este planeta.
Y me parece claro, están ahí, las peregrinaciones han estado ahí siempre, como algo precisamente que llevaba al ser humano a un estado mental pues de mayor felicidad o de mayor paz. Y desde luego a nosotros hacer un viaje largo nos aporta eso, ¿no? Y por eso nos gustan mucho los viajes largos, porque se empiezan a producir una serie de dinámicas y pasan una serie de cosas, te pasan una serie de cosas por dentro que te pueden pasar también en un viaje corto, lógicamente, que al final no vas a medir voy a decir la calidad entre comillas o qué es mejor o peor, porque un viaje sea más lejos, más cerca, más tiempo o no, Sí. da igual, ¿no? Eso no tiene que ver. Pero al menos a nosotros sí que en los viajes largos, en el tiempo en movimiento, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pues antes lo has comentado también, esa agudeza de la intuición, pues vemos que se produce mucho cuando llevas un tiempo rodando. Sí, sí, definitivamente. Se desarrollan ahí ciertas cualidades o aptitudes que el viaje trae intrínsecamente de la mano. El buen viaje, no tanto el turismo, Hmm. sino el buen viaje. Pues vamos con la S. Silla, asiento individual con patas y respaldo. Pues esta palabra nos ha llevado directamente al estrés que produce la seguridad de los niños en los vehículos en esta parte del mundo, ¿no? Que sí, que Ujú. es importante, lo reconocemos, somos padres, y bueno, pero en otros sitios nos hemos encontrado con que no es que a la gente no le importe, también les importa, claro que sí, pero se lo toman de otra manera, ¿no? Pues Colombia, Sudáfrica, Cuba, pues Sí. claro que quieren a sus hijos, pero no están tan pendientes de tener el último modelo de silla homologada y seguir a rajatabla todas estas indicaciones y no se sienten tan mal por no tener ese último modelo que es el que Ujú. hay que llevar porque si no tu hijo está en peligro, ¿no? Y se junta de nuevo meter miedo, por un lado, para fomentar un consumismo abusivo, ¿no? Que es lo que al final Mm. dices, aquí hay gato encerrado". ¿Y tu silla? Pues mi silla querría que no fuese la eléctrica, la verdad. Preferiría una silla bien cómoda y tal. No, pues lo que más me ha dejado el mundo de las sillas fue relacionado con una patología barra tabú, porque me di cuenta que era un tabú. Eh, bueno, en Colombia me puse malo con el agua en varias ocasiones y acabé padeciendo graves hemorroides que luego fueron operadas hasta en 3 ocasiones. Uf, Ostras, sí que Y fueron fíjate que algo graves. tan sencillo como una silla pude llegar a verlo como el demonio, ya. ¿sabes? Como el decir, oh Dios mío, una silla dura, por favor, no, no. Entonces, bueno, pues por tratar de hacer alguna analogía con la última palabra, eh, hay veces que podemos observar las cosas desde las circunstancias que estamos viviendo, pero si cambia un poquito alguna otra circunstancia, esa misma cosa cambia por completo el significado que tiene para ti. Y, y bueno, pues estuve un tiempo en el que las sillas eran mis enemigas, concretamente las de madera, las metálicas, no, o sea, no podía verlas ni en pintura. Y bueno, pues una de las cosas que también trae el viajar, por relacionarlo un poco con el objeto del podcast, es qué bonito cambiar de silla y cambiar de asiento y cambiar por tanto, de perspectiva, ¿no? Desde qué silla observas el mundo, tu silla tiene ruedas, no tiene ruedas, es una silla estanca, es una silla que te permite mecerte, es una silla que cojea de una pata. Bueno, hay muchas maneras de hilarlo, ¿no? Hacia lo que estamos hablando. Sí. Que hay sillas demasiado cómodas que no te permiten levantarte porque estás demasiado cómodo en ellas. Y a mí me gusta mucho ese juego, no sé si vosotros jugasteis de pequeño, que era ay, no me acuerdo si se llamaba silla caliente o El algo juego de así, las Sí, sillas, sí. sí. que el juego de la silla, ¿no? Que vas corriendo y cada vez queda una silla menos, pero hay una persona de más y te tienes que dar prisa en sentarte porque si eres el que se queda sin silla, se queda fuera.
O aquel dicho, ¿no? De el que fue a Sevilla perdió su silla y el que fue a Badajoz la encontró. Yo soy de Badajoz y creo que la encontré. Bueno, sí que no había pensado yo nunca en esto de qué silla te toca en la vida. Fíjate. Y es verdad que Sí, puede que no sea recomendable que te toque una muy cómoda, ¿es cierto eso? Mira, sois unos genios de sí. levantar esto para arriba, porque yo te juro que pensaba que terminábamos con las hemorroides y qué bonito lo habéis dejado, qué poetas. Estoy, vamos, tengo Bueno, aquí los pelos como escarpias, digo, ¿cómo van a salir de las hemorroides? ¿Lo habéis conseguido? sí, nos hemos reconciliado con la silla ya, ¿no? Nos Sí, hemos sí, sí, reconciliado con la sí, o silla. sea, muy bien, sí, sigue con la silla cómoda, que tal, sí, te toca una silla cómoda en la vida Claro, y un churro. paz para toda la silla. Pues nada, Agustín, muchas gracias por estar en este podcast y está dicho, está grabado, una cerveza y un vino pendientes. Bueno, que así sea. Muchas gracias por la invitación y que no dejemos nunca de viajar. Eso, un abrazo gigante. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Buen día. Overlanders, un podcast viajero de entrevistas en el que no hay preguntas, hay 11 palabras. Oír, veto, esconder, renunciar, lucir, alcohol, norma, desconocido, esclavo, reventar, silla. Estas han sido las 11 palabras con las que Agustín Hostos nos ha llevado a algunos de sus recuerdos, reflexiones, lugares, momentos. Si quieres saber más sobre él y su proyecto de vida, entra en su web soytribu.es o encuéntrale en Instagram, YouTube y Facebook como Soy Tribu. Somos Lucía Sánchez y Rubén Señor, y entre los muchos sueños viajeros que tenemos, también hay un plan: seguir viajando contigo y con las palabras en el próximo programa de Overlanders. Hasta aquí este programa del podcast Overlanders. Si te ha gustado, suscríbete, comparte, comenta, dale a like. Y si quieres saber más sobre Lucía Sánchez y Rubén Señor, entra en su web algoquerecordar.com, en sus redes @algoqrecordar o escucha su otro podcast de viajes, Hola Mundo. Overlanders, el podcast en el que las palabras nos llevan de viaje a lugares inesperados.